Hay historias que no comienzan con un evento espectacular, sino con un susurro. Una voz que no se impone, sino que invita. Abraham no vio relámpagos ni escuchó truenos. Solo una voz, una promesa y un camino incierto. Así comienza una de las historias más trascendentes del relato bíblico, no con poder, sino con fe. No con certeza, sino con un llamado que exige dejarlo todo atrás. Esta historia está narrada en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 25. Allí comienza el viaje de Abraham. Imagina dejar tu tierra, tu familia, tus raíces, solo por una promesa. No por obligación ni huida, sino por obediencia. Abraham no sabía a dónde iba, ni cuánto tardaría en llegar. Solo sabía que debía ir. Y eso cambió todo. Ur de los Caldeos era una ciudad avanzada, con templos, comercio y tradiciones. Abraham vivía allí, entre costumbres paganas y una cultura arraigada en sus dioses. No era un líder espiritual ni un visionario. Era un hombre común. Pero fue a él a quien Dios eligió. Y esa elección silenciosa dio inicio a una historia que aún hoy sigue viva. El llamado fue claro, como se lee en Génesis capítulo 12, versículo 1, deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Ve al lugar que yo te mostraré. No hubo mapas ni garantías. Solo una promesa, haré de ti una gran nación. Lo notable no fue que Dios hablara, sino que Abraham escuchó. Y más aún, obedeció. Con él iban su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todos sus bienes. Caminaron sin certezas, cruzando tierras desconocidas y desiertos. No buscaban riquezas. Buscaban cumplir una promesa. En Canaán, Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero Abraham no tenía hijos. Solo una promesa repetida bajo el cielo. Y aún así, era suficiente para mantener viva su esperanza. No todo fue sencillo. En Egipto, por miedo, Abraham ocultó que Sarai era su esposa. Dijo que era su hermana. Fue un error humano. La Biblia no lo oculta. Porque la historia de Abraham no es la de un hombre perfecto, sino de uno que confía. Su viaje fue lleno de decisiones difíciles, silencios largos y una fe que vacilaba, pero no moría. Una noche, Dios lo sacó de su tienda y le dijo, como leemos en Génesis capítulo 15, versículo 5, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. Abraham miró y creyó. Esa escena resume su historia: oscuridad, cielo abierto, una promesa imposible y un hombre que decide confiar. Y esa fe le fue contada por justicia. Pero el tiempo pasaba. Sarai seguía sin concebir. La duda comenzó a colarse entre las rendijas de la fe. Sarai ofreció a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Era fruto de la impaciencia humana. Dios no desechó a Ismael, pero dejó claro que Isaac sería el heredero. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios renovó su pacto. Le cambió el nombre, de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai la llamó Sara. Le prometió que ella misma tendría un hijo, como dice Génesis capítulo 17, versículo 19. Sara se rió. Pero Dios preguntó, en Génesis capítulo 18, versículo 14, ¿hay algo imposible para el Señor? Y así fue. Sara concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Isaac, que significa risa. Porque Dios convirtió la duda en gozo y el silencio en promesa cumplida. Isaac fue más que un niño. Fue una señal viviente de que lo que parece imposible para el hombre no lo es para Dios. La promesa, después de décadas, comenzó a cumplirse. Años después, vino la prueba más dura. Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, como leemos en Génesis capítulo 22, versículo 2. Era una petición que desafía todo entendimiento. Pero Abraham obedeció. Preparó el altar, ató a su hijo y levantó el cuchillo. Entonces, una voz lo detuvo, en el versículo 12, no le hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios.
Alzó la mirada y vio un carnero atrapado en un arbusto. Lo ofreció en lugar de su hijo. Y Dios reafirmó su promesa, diciendo en Génesis capítulo 22, versículo 17, te bendeciré en gran manera. Te daré una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena junto al mar. Era el sello de un pacto basado no en obras, sino en fe. Ese acto selló la fe de Abraham como una fe viva, dispuesta a soltar incluso lo más amado. No era una fe sentimental, sino comprometida. No era perfecta, pero era profunda. Y así se convirtió en el padre de una promesa que superaba lo biológico. Dios le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que cruzaría generaciones, que formaría pueblos y que abriría la puerta a una bendición para el mundo entero. Hoy, miles de años después, 3 religiones lo reconocen como patriarca: judaísmo, cristianismo e islam. No por sus obras, sino por su fe. Abraham representa algo más que historia antigua. Representa la decisión de responder a un llamado, aunque no se vea el final. El valor de avanzar cuando todo es incierto. Y la posibilidad de creer en medio del silencio. La historia de Abraham no se sostiene por lógica. Se sostiene por esperanza. Creer cuando todo es evidente es fácil. Pero creer cuando todo es oscuridad, eso es fe. Abraham caminó sin ver, esperó sin pruebas, obedeció sin garantías. Y eso lo hace relevante hoy. Su historia nos recuerda que lo más profundo suele comenzar en lo invisible. Abraham no fue perfecto. Dudó, mintió, se desvió. Pero nunca se quedó inmóvil. Siempre volvió al camino. Siempre escuchó. Dios no busca perfección, sino disposición. Abraham no entendía todo, pero respondía. Y esa actitud moldeó generaciones. Cuando alguien se atreve a caminar por fe, no solo cambia su destino, cambia el de los que vienen después. Cada vez que miraba el cielo, recordaba la promesa. Las estrellas no eran solo luz, eran símbolos. Isaac no fue solo un hijo. Fue una señal de que la vida puede brotar donde parecía imposible. Una promesa cumplida no para cerrarse, sino para abrirse. Porque la historia no terminaba con él, apenas comenzaba. Isaac tendría hijos, y esos hijos formarían una nación. Pero el origen fue una sola voz y un solo paso de obediencia. Es fascinante pensar que todo lo que vino después, la ley, los profetas, los reyes, el Mesías, comienza con un hombre que simplemente creyó. No había estructuras, ni templos. Solo fe. Y una fe así, aún nos habla. En muchas culturas, los grandes comienzos se asocian con hechos extraordinarios. Pero en la historia de Abraham, lo extraordinario fue su respuesta a lo simple. Una voz, un llamado y una decisión. El mundo espera señales visibles, pero Dios susurra. El ruido del mundo puede apagar esos susurros, pero Abraham los escuchó. Por eso su historia no se ha perdido. Hoy, tal vez no escuchemos voces audibles, pero la vida sigue haciendo preguntas. ¿Qué estás dispuesto a dejar por algo que no puedes ver? ¿Qué promesas sostienen tu caminar cuando todo es incierto? Abraham no tenía las respuestas, pero tenía una certeza interior. Esa convicción es más poderosa que cualquier argumento. La Biblia no romantiza su viaje. Hubo hambre, conflictos, tensiones. Abraham vivió en tiendas, no en palacios. Y sin embargo, donde iba, construía altares. Marcaba la tierra con gratitud. No era dueño, pero sí testigo. Y en cada altar recordaba la promesa. No por nostalgia, sino por fe activa. La esperanza es una forma de habitar el presente. Dios hizo un pacto con Abraham. No con documentos, sino con una alianza espiritual. Prometió multiplicar su descendencia como el polvo de la tierra. Y a pesar de la vejez, la esterilidad, los años, Abraham creyó. Lo divino comienza donde termina el control humano. Y eso fue suficiente. Isaac no fue solo un regalo. Fue la confirmación de que Dios cumple a su tiempo. No al nuestro. El tiempo de espera no fue castigo,
sino preparación. En el silencio, Dios trabaja. Y en el retraso, muchas veces está el proceso. Abraham aprendió que la promesa no se trata solo de recibir, sino de sostener. Cuando se le pidió sacrificar a Isaac, Abraham no protestó. No porque no lo amara, sino porque amaba más al que lo dio. Dios no quería sangre. Quería ver si su corazón estaba aferrado a la promesa o al dador. Ese momento lo transformó. No perdió a Isaac, pero sí soltó el control. Desde ese día, la fe de Abraham no fue solo personal, sino intergeneracional. Se volvió una semilla que atravesó siglos. Una referencia de lo que significa confiar en Dios incluso cuando todo parece incierto. Jesús lo nombraría. Pablo lo usaría como ejemplo. Abraham se volvió un principio, vivir no por vista, sino por fe. Muchos hoy creen que la fe es tener respuestas. Pero la fe de Abraham no se basó en saber, sino en seguir. No tenía explicaciones, pero sí una convicción. Su caminar fue imperfecto, pero constante. Tropiezos incluidos. Y esa humanidad lo hace cercano. Todos dudamos. Pero también todos podemos seguir caminando. Hay algo en la historia de Abraham que trasciende la religión. Es una historia de transformación interior. De dejar lo seguro para abrazar lo invisible. De cambiar estabilidad por propósito. No fue fácil, pero fue real. Y por eso sigue viva. Porque cada generación encuentra en él un espejo. ¿Qué estoy dispuesto a soltar? Abraham no conoció el cumplimiento completo de la promesa. Murió sin ver la nación formada. Pero su fe trascendió su tiempo. Porque la fe verdadera no necesita ver para creer. Abraham plantó con sus pasos una historia que germinaría siglos después. Su legado fue una perspectiva, vivir con los ojos puestos en lo eterno. Quizá esa sea la lección más profunda, lo eterno comienza en lo cotidiano. En una decisión. En una respuesta. En un paso. La historia de Abraham no está escrita en tinta, sino en tierra, en fuego, en caminatas silenciosas. En miradas al cielo que parecen locura. Pero en medio de todo, hay una constante, la promesa. Hoy, cuando las promesas parecen romperse fácilmente, la historia de Abraham nos recuerda que algunas son inquebrantables. No porque nosotros seamos fieles, sino porque Dios lo es. Abraham se equivocó muchas veces. Pero siempre volvió. Siempre avanzó. Y eso lo hace real. Porque así también es nuestra fe, frágil, pero persistente. Y entonces, llegamos a la pregunta final. ¿Qué habría pasado si Abraham no respondía al llamado? Si se quedaba en Ur, cómodo, seguro, pero inmóvil. Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos qué pasó cuando dijo que sí. Su historia transformó el mundo. Y no por sus logros, sino por su fe. Una fe que no se impone, pero que llama. ¿Y tú? ¿Qué harías si una voz te llamara a salir? ¿Dejarías atrás lo conocido para abrazar lo invisible? ¿Te atreverías a creer cuando todo parece imposible? La historia de Abraham no es solo un relato antiguo. Es una invitación actual. ¿Tú qué piensas del viaje de Abraham? ¿Crees que todavía podemos ser llamados a algo mayor? Te leo en los comentarios. Y si te interesan los misterios de la Biblia, la historia espiritual y las grandes preguntas, suscríbete y deja tu like para seguir explorándolas juntos.